Bien, hoy vamos a ver el tema de la cuota alimentaria en tiempos del coronavirus, que el nombre técnico es COVID-19. Para llegar a este punto, creo que es importante hacer una serie de reflexiones previas que tienen que ver con el impacto de esta pandemia dentro de toda la sociedad mundial, el cambio cultural que esto va a provocar y el cambio en muchos usos y costumbres que teníamos y que vamos a tener que cambiar. Ya estamos cambiando, algunos países tomaron una dirección, otros otra. En el mapa mundial se ve cuál es, por lo menos hasta el momento, el resultado de una u otra política con respecto a la lucha contra este virus. En el caso de la Argentina se ha aplicado una cuarentena que podríamos decir que es un intermedio, bueno, está ahí entre aquel extremo que sería el estado de sitio, que algunos países lo han aplicado, o un régimen muy autoritario, como puede ser el de China, algunos países de Oriente, y el otro extremo, que fue el priorizar el tema económico, el funcionamiento de la sociedad desde el punto de vista económico. Y bueno, ahí tenemos Italia, ahí tenemos España, ahí tenemos Estados Unidos. ¿Quién va a salir mejor de todo este camino? No sabemos. Sabemos hoy por hoy que unos cargan muchos muertos y otros cargan menos muertos. Esto es un tema de valoración de la vida. Algunos no están de acuerdo en que uno ponga la vida y la economía, o la vida, y sí, es la bolsa o la vida. Por la bolsa, nosotros el viernes pasado, hoy es domingo 5, vimos cómo la gente se agolpaba en los bancos, unos al lado del otro, sin respetar la cuarentena, arriesgando sus vidas y las vidas de sus semejantes, porque muchos de esos que estaban ahí han puesto en riesgo, y todavía no sabemos a qué nivel, la vida de sus hijos, de sus nietos, de su familia y la propia, por ir a retirar un dinero, por no tomar la precaución, porque si yo llego a un lugar y veo que ese lugar es una invitación a la muerte, yo me retiro del lugar y no me pongo uno al lado del otro contaminándome. Claro, el virus no lo vemos. No es lo mismo que el ladrón que viene con un revólver y nos dice la bolsa o la vida. Es distinto, pero debemos tomarlo como tal. COVID-19, ese es el ladrón que nos viene a robar la salud. Y en ese robo de salud nos puede llevar la vida nuestra o de los semejantes. Bueno, esta es la situación. Esto ha provocado que muchos contratos se alteren en forma unilateral en algunos casos y en forma consensuada en el mejor de los casos. También
se alteran algunos en forma legal. ¿Cuáles serían los que se alteran en forma legal? Aquellos que surgen de estas disposiciones que dictan los estados, por ejemplo, prorrogando contratos de locación, por ejemplo, impidiendo la actualización de los mismos por un tiempo determinado, por ejemplo, prohibiendo los despidos o castigando más severamente a quien despide. Entonces, estas son disposiciones legales que afectan la libre contratación o contratos ya preexistentes. Hay otros que se rescinden unilateralmente. Normalmente la parte más fuerte de la relación es la que rescinde el contrato. Otros no se pueden cumplir por este caso fortuito o fuerza mayor. El tema del caso fortuito o fuerza mayor es un tema del derecho que nos habla de que se produce un hecho que nadie lo previó, nadie pensó que podía suceder. Producido el hecho, impide que alguna parte pueda cumplir o que las partes puedan cumplirse los contratos que tenían. Y acá viene el caso fortuito y de fuerza mayor. Ahora, para trabajar en el mundo del derecho es muy importante la lógica y el sentido común. Y en eso de la lógica y el sentido común, tener en claro que nosotros tenemos un Estado de Derecho que está basado en una Constitución nacional que tiene incorporadas convenciones internacionales. Y hay un orden jurídico, el cual se debe respetar. Ahora, ante la emergencia, el Estado puede tomar decisiones que afecten ese orden jurídico. Por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia sobre la cuarentena es una decisión del Poder Ejecutivo que el Congreso la aprobará o no, en donde dispone la cuarentena. Hubo quienes, al sentirse afectados, recurrieron a la justicia y plantearon la inconstitucionalidad de la cuarentena. Bueno, ya hay varios fallos que han declarado constitucional la cuarentena. ¿Por qué? Porque los jueces han entendido que el valor a proteger es la salud y la vida, frente al valor que el que recurrió ante la justicia puso por delante. Seguramente un valor de tipo económico, un valor de tipo a lo mejor de transitar, porque esa cuarentena me impide transitar, me impide volver al país, salir del país o a veces transitar dentro de las provincias. Bueno, ahí hay fallos que declararon constitucional ese DNU. Esto va a haber debates en distintos temas, pero esto es importante tenerlo en claro. Esto quiero que lo tengan ahí presente por lo que vamos a seguir viendo en adelante, para llegar al tema de cuota alimentaria y COVID-19, que es el tema final al que quiero llegar. Hoy la Administración de Justicia se encuentra en un estado tipo feria judicial. Rápidamente ha tenido que adecuarse a estos tiempos e implementar sistemas por los cuales se puedan presentar las demandas, las denuncias vía internet. En todos los fueros, no solo la denuncia en el área penal, para lo cual ustedes en el caso de la provincia de Mendoza van a la página del Ministerio Público Fiscal y tienen un formulario para hacer una denuncia. O
en materia de familia o en materia civil o en materia laboral, en cualquiera de los fueros, ustedes hoy pueden presentarse. Y los profesionales, abogados, pueden presentar demandas a través de una plataforma que el Poder Judicial, en su página Poder Judicial de Mendoza, ha abierto, y es un sistema muy parecido al que ya se tenía en el Poder Judicial de la Nación, en el federal. O sea, acá en Mendoza, hace un par de años, la justicia federal empezó a implementar el expediente digital. Y acá vale una anécdota. Se implementaba el sistema digital en el Tribunal Federal. Muchos colegas que tramitaban y llevaban causas en la justicia federal abandonaron la justicia federal y se cruzaron a la justicia provincial. ¿Por qué? Porque no se adecuaban a esto del internet, al tener que escanear documentos, al modificar un archivo Word en un PDF, a subir todo esto en una plataforma, a estar permanentemente con notificaciones desde esa página del Poder Judicial, el tener que hacer desde el mismo estudio jurídico las notificaciones a la contraparte, un montón de cosas que vienen con la digitalización. Bueno, esto por el COVID-19 ha obligado a acelerar los tiempos en la provincia e implementar este sistema. Muchos de estos colegas o dejarán de trabajar en la profesión o van a tener que capacitarse. Nuevamente la palabra capacitar. Capacitar es estudiar, no es una charla. Si yo les doy una charla de cómo ingresar en la plataforma del Poder Judicial, armar una demanda, transformarla de Word a PDF, subir los archivos y todo eso, posiblemente les va a costar mucho. Van a necesitar un tutorial, seguirlo y eventualmente que alguien les explique y les enseñe en una primera etapa a hacerlo. Entonces y estamos hablando de algo muy sencillo, hay que estudiarlo. Muchos no quieren estudiar, se van a retirar. Esto pasó también en provincia cuando se dictó el nuevo Código Procesal Civil. Frente al nuevo Código Procesal Civil, muchos colegas que hacían civil se retiraron al fuero penal y al de familia, porque este tema de la oralidad en civil, estudiar un nuevo código, era demasiado, se fueron. Después apareció el código en familia, un nuevo código en familia, y apareció la oralidad casi plena en penal. Y a muchos les asusta el tema de la oralidad. Ahora van a tener que adecuarse todos, y ustedes también, a esta digitalización. En nuestra oficina ya, y quienes son clientas lo saben, recibíamos todo por correo electrónico. Ustedes mandaban el formulario, completaban un formulario, elevaban la documentación a través del correo electrónico, tenían una carpeta digital en el estudio, pedían información y en forma casi inmediata recibían la información porque todo lo teníamos en soporte digital. Entonces era copiar, pegar y mandar. Hoy hemos sumado en la atención el Skype, uno de los sistemas, el otro la cámara de Messenger a través del Facebook, y la otra Zoom, que es ZOOM, es una plataforma que permite una videoconferencia hasta 100 personas gratis. Y con esto completamos la atención al público. O sea, se pide turno, se establece un horario con el cliente, la clienta, en que vamos a hacer la transmisión y que vamos a hacer la consulta online. De la misma manera que ustedes me ven, yo voy a ver a cada uno de ustedes.
y vamos a tener las entrevistas de esta manera. Así van a venir las audiencias en tribunales. Todo esto es un cambio cultural al cual tenemos que estar dispuestos, si no vamos a quedar fuera del sistema. Si queremos acceder a la justicia, vamos a necesitar utilizar todas estas herramientas. La entrevista personal, todo eso, por largo tiempo no la vamos a tener. O sea, acá hay que ser realistas y esto es muy importante. ¿Alguno de ustedes sinceramente piensa que ganamos la batalla contra el virus? ¿Que el mundo le ha ganado la batalla al virus? ¿Alguien piensa sinceramente? Si la lógica o el sentido común dice que el aislarse es lo que nos preserva, nos mantiene vivos y evita el contagio. Esto es hasta esperar algo que nos cure o que nos proteja, como sería una vacuna. Hablan que la vacuna puede estar el año que viene. Bien. ¿Ustedes creen que se puede levantar toda esta cuarentena que tenemos si no tenemos la protección? Sí, sectorizada. Algunos se pueden ir restableciendo con estos sistemas un montón de servicios. El sistema judicial o de justicia se puede reactivar a través de internet, porque los que están del otro lado del mostrador también pueden atender a través de internet y pueden trabajar desde la casa. Todo cambia y tenemos que estar dispuestos a este cambio y la creatividad frente a este cambio. Esto es todo un desafío, pero es lo que tenemos por delante. Estamos hablando de que podemos pasar todo este año viviendo de esta forma con algunas flexibilidades, pero con otras no, y otras que no van a volver más. Tengamos claro esto, o sea, es muy importante porque hay que empezar a pensar cómo vamos a trabajar y cómo vamos a adecuarnos a esta nueva realidad. Quienes hicieron el curso de perspectiva y violencia de género, la primera parte de perspectiva enseña mucho sobre esto, sobre las herramientas y de cómo posicionarse desde otro ángulo para ver la escena desde otro lugar. Esto es perspectiva. Cuando uno habla de perspectiva de género, está hablando de perspectiva relacionado a este contexto de discriminación y violencia contra la mujer. Y en ese curso damos algunos ejemplos en donde cómo es distinto ante un mismo hecho lo que siente o puede padecer un hombre a lo que siente o padece una mujer. Así vemos cómo porque en algunos trabajos no se aceptan mujeres o se discrimina a la mujer, se la considera no apta. En ese curso compartimos un fallo de la Corte Suprema de la Nación que fue contra la heladería Fredo. Fredo hacía publicidad solicitando trabajadores, hombres, para las heladerías. Arrancó, solamente contrataba hombres. Iniciaron una demanda por discriminación. Fredo justificó el contrato de hombres porque había que levantar tachos de helado de 10 kilos y decía que era mucho peso para la mujer. Bueno, entre los votos del fallo final que condena a Fredo y lo obliga a contratar mujeres, dice uno de los jueces que no se contrataba mujeres porque no podían levantar un tacho de 10 litros de helado,
pero sí, nadie decía nada cuando una mujer tiene que ir al supermercado cargando un hijo en un brazo y llevando las bolsas del supermercado cuando sale en el otro, muchas veces más de 10 kilos, pero para eso sí, para lo otro no. Y eso es perspectiva, eso es perspectiva. Bueno, acá tenemos que trabajar, ya no estoy hablando de una perspectiva, que no, tenemos que trabajar con una perspectiva, la perspectiva de que tenemos otra realidad, la perspectiva que nuestro sistema de vida ha cambiado, va a cambiar, y esto va a modificar una serie de situaciones. En este cambio y esta adecuación pasamos por un proceso en donde hay que evitar desigualdades, inequidades y priorizar ciertos valores. Hasta ahí espero que me sigan y me vayan entendiendo, porque vamos a empezar a entrar en este tema del derecho de familia. Hoy por hoy, los problemas que van a empezar, que ya se están presentando y que se van a presentar, va a ser sobre aquellos casos, vamos a arrancar aquellos que firmaron un convenio de cuota alimentaria y que hoy no lo pueden cumplir en su totalidad o en parte. ¿Por qué? Porque lo despidieron, porque el empleador le redujo el salario, y si no firmó ese convenio y estaba en medio del proceso con elementos de prueba que hoy han cambiado en base a estas circunstancias de fuerza mayor y de caso fortuito, quien estaba obligado a pagar esa cuota alimentaria hoy se encuentra impedido de pagarlo. Hay un incumplimiento en el contrato, sí, pero hay una cuestión de fuerza mayor, es un justificativo. Hay que evaluarlo, obviamente, después lo tendrá que evaluar. Puede haber quien venga y quiera macanear con el justificativo, pero hay una realidad, y esa realidad está impactando y va a impactar más. Se puede solucionar de común acuerdo, que es normal, que es lo mejor, lo que uno preferiría, como pasa en los contratos de alquiler, de común acuerdo propietario-inquilino. Frente a esta situación pueden llegar a establecer un acuerdo, porque el no actualizar el canon locativo, si la persona que está, si el propietario es propietario de un montón de locales, puede ser que no le impacte tanto como aquella persona que tiene ese solo alquiler y que, aparte de tener ese solo alquiler, es pensionada o jubilada, y ese ajuste le servía para poder compensar los aumentos que también hay en la canasta familiar. Pero volvamos a alimentos. ¿Cómo resolvemos el tema este? Tenemos, por un lado, un obligado a pagar la cuota de alimentos que no puede hacerlo por una circunstancia, vamos concretando un caso, que el empleador lo despidió o el empleador le redujo el salario. ¿Qué podría hacerse judicialmente? ¿Qué acción podríamos hacer? Acá es donde necesitamos la creatividad. Acá es donde tenemos que empezar a ver y analizar el caso y estudiar el caso. Esto es importante que entiendan. En materia de derechos, si uno quiere trabajar bien, cada caso es como un proyecto. Yo recibo la información
que la clienta me brinda, estudio esa información y elaboro un proyecto de demanda, un proyecto de juicio. No tomo el modelo tal, copio el modelo y voy para adelante. No, veo y analizo todas las circunstancias para elaborar un proyecto. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. La respuesta no es inmediata. No es inmediata. No me gusta atropellarme y llevarme por delante una pared. Me gusta estudiar, ver todas las aristas que pueda tener el caso, y eso no hay una respuesta en el momento. Personalmente yo necesito estudiarlo, empezar a escribir algo sobre el tema, cerrarlo, distraerme en otra cosa o en otro caso, y después volver a ese, volver a abrirlo y repasarlo. Y ahí se me van ocurriendo cosas. Entonces, en este caso particular, vamos a tratar de hacerlo juntos, porque muy importante que también el hombre vea este video. ¿Cómo podemos resolver esto? Nosotros tenemos unas herramientas que son la Constitución, las convenciones internacionales. Tenemos esa cuota alimentaria. ¿Es un derecho de quién? Del menor. Ubiquémonos primero. ¿De quién es el derecho? De ese menor. Niña o niño o adolescente que tiene derecho a recibir esa cuota, que quien la está solicitando es la persona que tiene el cuidado personal de ese niño, niña, adolescente. Vamos al caso, la mamá. La mamá, en representación de ese niño, niña, acciona, o en su momento accionó contra el papá. ¿Estamos en un contexto de violencia de género? Sí, porque la ley 26.485 dice que el tema de alimentos es violencia económica y patrimonial. ¿Cómo podría el hombre evitar entrar en ese contexto de violencia económica y patrimonial? Es que en el mismo momento que se separa y me consigne una cuota alimentaria. Va al juez, se presenta y dice: señor juez, estas son las circunstancias, vengo, deposito esta cuota alimentaria y usted fíjeme cuál va a ser la definitiva. Demostró la voluntad de. Entonces no ha violentado. Muy distinto es aquel hombre que se sienta a esperar que venga la demanda, que venga el reclamo, o que no atienda el reclamo ni la demanda. Entonces ahí hay una actitud en donde de no responder a una obligación. Estamos en un caso de violencia económica y patrimonial. Así que tenemos otra ley ahí, la 26.485, que viene a proteger a la mujer, porque entiende que es violencia económica y patrimonial, y la 26.485 en el artículo 3 dice que también protege a niños, niñas y adolescentes, y menciona la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, las herramientas que esta ley nos da, procesales, de procedimiento, que la provincia de Mendoza adoptó, ninguna de estas que pueden ser alteradas o modificadas por el Código Procesal de Familia ni el Procesal Civil, tampoco pueden ser alteradas por el Código Civil y Comercio de la Nación. ¿Por qué? Porque la 26.485, una ley nacional que está de orden público, está por encima de. Y a su vez hay dos convenciones, CEDAW y Belén do Pará, y tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Habremos escuchado hablar o el término el interés superior del niño, y acá hay un interés superior del niño que está siendo afectado. ¿Y afectado por qué? Por el COVID-19, pero al COVID-19 no lo podemos demandar. Afectado por una decisión de un empresario
un comerciante de una patronal que decidió reducir el salario al 50% o decidió despedir a esa persona. Por ese caso fortuito, fuerza mayor, lo despidió. Más allá de afectar a esa persona, ha afectado a este menor. La mamá, o quien represente los derechos de este menor, podría iniciar una acción subrogándose en los derechos del obligado, pongámosle el papá. ¿Qué significa subrogándose? Vamos a hacer siempre, es ancándose en el derecho, subiéndose al derecho del otro. Yo me tomo el derecho que tiene este señor que fue despedido y acciono contra el empleador. Y le pido al juez que le exija al empleador seguir pagando la cuota alimentaria. Ya sé que van a saltar algunos diciendo, no, pero eso no puede ser. Bueno, a ver, de igual manera que en el año, creo que fue en el 2014, si no me equivoco, 2013, 2014, algunos habrán escuchado un caso de una mujer que fue despedida de una agencia de automotores, una concesionaria de autos, porque a raíz de un cáncer y del tratamiento quedó pelada. Obviamente la imagen no era conveniente, parece, para la empresa, y de un día para otro la despidió. Le pagó toda la indemnización por el despido, completa. Desde el punto de vista del derecho laboral no había nada que discutir en ese aspecto, pero la dejó sin la prepaga, sin posibilidad de seguir atendiendo su salud, cuando todavía faltaban realizarle operaciones, cirugías. Debía continuar con la quimioterapia, rayos, y se quedaba sin la prepaga. En esa oportunidad, una cámara laboral dispuso, ante una presentación con una medida de protección, dispuso que el empleador siguiera pagándole la prepaga. ¿Qué hizo esta Cámara de Trabajo? Ponderó la salud. Ante todo, ponderó la salud. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque lo permitía la ley 26485, porque lo permitían las convenciones, porque lo hizo con perspectiva de género, y ese fallo trascendió en todo el país, hasta se ha mencionado en algunos libros, trascendió las fronteras de la Argentina. Muchos colegas del área laboral lo estudiaron o lo leyeron. Impactó por lo novedoso. Bueno, de la misma manera que esa Cámara Laboral resolvió en ese caso, ¿por qué no un juez de familia puede resolver priorizando el interés superior del niño y habilitando una medida de protección que, de acuerdo a la ley 26485, la tendría que resolver dentro de la semana, contra ese empleador, habiendo vamos a decir, la madre del niño, niña, adolescente, haberse subrogado en los derechos de quien hasta ese momento era el obligado, empleado de ese empleador? ¿Se podría hacer? Bueno, es cuestión de probarlo, hacer la demanda. Esto es pensar respuestas y soluciones utilizando las herramientas que nos brinda el derecho. Esto es un desafío para los colegas, un desafío para todos nosotros en todos los ámbitos de la vida,
si queremos sobrevivir y ganarle al COVID-19 y a tantos otros COVID que tenemos en la sociedad, se necesita trabajar de esta manera. Hacer de cuenta que este caso, o el caso que me preocupa, es un proyecto. Y ese proyecto yo tengo que buscarle una solución. Y para eso necesito trabajar con perspectivas, distintas perspectivas, ubicarme de distintos ángulos y ubicar los intereses y ver qué herramienta me permite llegar al objetivo. El objetivo acá, con que arrancamos, era cuota alimentaria. El objetivo es que la mujer había dejado de percibir, la madre, esa cuota para su hijo, su hija. ¿Está? Había una imposibilidad, o hay una imposibilidad real, de quien era el obligado de pagarlo, porque perdió el empleo. Estamos ante un caso concreto, especial, que les estoy planteando. Me va a venir a preguntar a alguien, bueno, ¿qué hago yo si el que me paga la cuota es el empleador y se le cayó el negocio y no tiene más ingresos? ¿Qué hago yo si el que pagaba la cuota es un cuentapropista que no puede salir porque está en la cuarentena? ¿Qué hago yo si, bueno, ese qué hago yo es cada caso particular que hay que analizar? Y eso se analiza trabajando con la ley 26485, con las convenciones internacionales que nos dan herramientas y nos dan caminos de solución. A ver, el Estado también tiene obligación de asistir. También podría un juez ordenarle al Estado pasarle la cuota alimentaria, cubrir esta situación. ¿Podría hacerlo? ¿Podría un juez obligar al Estado, por ejemplo, a darle una vivienda a una persona en circunstancias o en un contexto determinado? Sí, hay fallos al respecto. Ya hay fallos, ya hay antecedentes en la justicia de soluciones de ese tipo. Obviamente valorando las circunstancias, los riesgos. Recuerdo hace poco un fallo de una jueza de la capital federal, Cava, donde ordenó al Estado darle una casa a una mujer con varios hijos. ¿Por qué? Porque en el lugar que estaba viviendo se había roto el pozo séptico y era muy posible, había riesgo, ya estaban los informes de que se desplomara la vivienda. Y esto era riesgo no solo para la mujer, sino para los niños. Priorizando ese interés superior del niño, priorizando la salud, la vida, esta mujer con sus niños, una jueza le obliga al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a entregarle en forma inmediata una vivienda. Bueno, son soluciones, hay que buscarlas. ¿Esto es un desafío para los colegas? Sí, es un desafío para los colegas. El derecho, para algunos a veces es una máquina de hacer chorizo, porque agarro el modelito y voy adelante con el modelito, y otra es sentarse y armar el propio modelo para la clienta esa especial, o para el caso ese en especial. Eso es el trabajo, que lleva un tiempo, que a veces la clienta no lo entiende, no es fácil, no es sencillo, a veces lleva más tiempo. El caso, como les contaba, de esta mujer que la despidieron de esa concesionaria, pasaron varios meses hasta que se planteó la demanda. Pasaron meses porque ella buscaba la solución y no la encontraba. Pasaron meses porque al momento que se presenta en nuestra oficina
y le estudiamos el caso, llevó, no sé si un mes, poder encontrarle la vuelta para poder hacer una presentación que tuviera alguna expectativa de resultado positivo. Lo tuvimos. Suerte, dedicación, no sé, pero lo tuvimos. Podría haber dicho un juez no. Dijo sí. El no lo tenemos siempre. El sí hay que pelearlo. Estamos en tiempos de pelear. Entonces, el desafío es pelear. Espero que hayan entendido esto de la cuota alimentaria, porque es un tema que se está planteando. Ya he hablado con algunos jueces de familia y los llamados tienen que ver más con esto, con eso que es violencia económica, que la mayoría de los jueces no lo toman como violencia económica y patrimonial. Por eso hacen las audiencias de conciliación, que están prohibidas por la ley, que es superior al Código de Procedimiento que aplican los jueces, es superior a las órdenes que da la Corte de la provincia de Mendoza, pero siguen dictando decretos por los cuales convocan a las partes a una audiencia de conciliación, aún existiendo prohibición de acercamiento, y enfrentan a las partes. Muy, muy tranquilos los jueces hacen esas audiencias que están prohibidas por la Convención Belén do Pará, o sea que tienen rango constitucional. Parece que no les importa cometer el delito de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por los cuales se los puede demandar a esos jueces, al Poder Judicial y al gobierno de la provincia, por el daño moral que produce. Porque el enfrentarse con el violento en una audiencia, aunque haya el juez que haya delante, es una situación de estrés. Eso está plenamente demostrado y se ha establecido en muchos fallos. Hay jueces que lo están haciendo, hay jueces que ya han sido demandados penalmente y civilmente por este incumplimiento. Así que, no obstante eso, este es el tema de consulta que se está haciendo a los jueces en estos momentos. Así que les dejo esto para que lo piensen. Espero que disfruten estas charlas que tenemos y que por favor lo hagan saber, porque es muy importante para nosotros la opinión de ustedes, para poder seguir enviando este tipo de material. Muchísimas gracias.